Desde tiempos inmemoriales, un conocimiento sagrado ha sido transmitido a aquellos que se atreven a cuestionar la naturaleza de la existencia. Esta sabiduría ancestral revela una verdad que pocos han comprendido: el universo no es una maquinaria ciega gobernada por el azar, sino un entramado consciente de energía y percepción, moldeado por leyes espirituales invisibles a simple vista. Nada en este mundo es estático ni definitivo, todo es flujo, transformación y potencial en espera de manifestación. Si estas palabras han llegado hasta ti, no es una coincidencia. En la sinfonía infinita de la realidad, cada señal es un eco de una verdad mayor que te llama al despertar. Algo dentro de ti ha resonado con este mensaje porque tu espíritu ya está listo para recordar su poder. Lo que encontrarás aquí no es un simple conjunto de ideas, sino una llave para abrir la puerta a una nueva forma de existir. Toda experiencia en tu vida ha emergido desde el reino invisible del pensamiento y la energía. Lo que llamas realidad no es un ente fijo, sino un reflejo maleable de tu conciencia. Tus creencias más profundas son los hilos con los que tejes tu destino. Aquello que has considerado inmutable, ese futuro que creíste escrito, en realidad ha sido esculpido por tus percepciones, muchas veces sin que fueras consciente de ello. Ahora, la verdad se revela ante ti: no eres un simple viajero en este mundo, sino su arquitecto. Ha llegado el momento de traspasar el velo de la ilusión, de ver la vida con nuevos ojos y asumir el rol que siempre ha sido tuyo. La realidad no te sucede, la creas. Y el despertar comienza aquí y ahora. Capítulo 1. Rompiendo la ilusión. En el corazón de Londres, en el invierno de 1932, Thomas Wakefield, un relojero meticuloso y metódico, creía que la realidad era tan precisa como los engranajes de los relojes que reparaba. Su vida transcurría con la regularidad de un péndulo. Cada día abría su pequeña tienda a las 8 en punto, ajustaba los relojes de sus clientes con manos expertas y cerraba al anochecer, confiado en que el mundo a su alrededor era una máquina bien calibrada, sin espacio para el caos o la incertidumbre. Hasta que algo comenzó a cambiar. Una mañana, al llegar a su taller, encontró sobre su banco de trabajo un reloj de bolsillo que había dejado a medio reparar la noche anterior. Sin embargo, el mecanismo estaba impecable, restaurado con una precisión que ni siquiera él podría haber logrado en una sola noche. Miró a su aprendiz, Robert, quien juró no haberlo tocado. La primera vez lo atribuyó al cansancio. La segunda vez, a un simple descuido. Pero cuando los días pasaron y los pequeños desajustes en su realidad comenzaron a multiplicarse, su certeza se quebró. Su cafetería habitual, donde cada mañana tomaba un expreso con una gota de leche, había desaparecido de la noche a la mañana. En su lugar, una librería de aspecto antiguo ocupaba el espacio, como si siempre hubiera estado allí. Cuando preguntó a los comerciantes vecinos, lo miraron con desconcierto. ¿Una cafetería? No, Thomas, siempre ha sido una librería. Los engranajes de su mente, antes tan bien alineados, comenzaron a oxidarse con la duda. ¿Podía la realidad cambiar de forma? ¿Podía su percepción estar equivocada o, peor aún, ser manipulada por algo más grande? La ilusión de la fijeza. Décadas después, en el resplandeciente mundo de Hollywood, una joven aspirante a actriz, Claire Donovan, vivió una transformación diferente, pero basada en el mismo principio. Durante años, Claire había soñado con la fama, pero su vida parecía atrapada en un bucle de audiciones fallidas y papeles insignificantes. Cada vez que entraba en una sala de casting, su inseguridad se reflejaba en los rostros de los directores, quienes la miraban con desinterés. Una noche, después de un día particularmente desalentador, Claire se miró en el espejo y tomó una decisión radical. Dejaría de esperar el éxito y comenzaría a vivir como si ya lo tuviera. No sería una aspirante, sería una estrella. No mendigaría oportunidades, actuaría como si el mundo ya reconociera su talento. Al día siguiente, caminó con una presencia distinta. En las audiciones, no buscaba aprobación, en su mente, los papeles ya eran suyos. Su energía cambió, y con ella, la forma en que los demás la percibían. En cuestión de semanas, comenzó a recibir ofertas. Un director importante, que antes la había rechazado, la volvió a llamar, convencido de que algo en ella había cambiado. Lo que parecía una coincidencia era, en realidad, la manifestación de un principio fundamental: la realidad externa es solo un reflejo del estado interno. Desmantelando el mito de lo inmutable. La historia de Thomas, con su mundo desmoronándose, y la de Claire, con su mundo reconfigurándose, son dos caras de la misma verdad.
Lo que consideramos real no es más que una proyección de nuestras creencias más profundas. La realidad no es un bloque de mármol inamovible, sino una corriente fluida que se moldea de acuerdo a la conciencia que la observa. Los científicos cuánticos ya han vislumbrado este principio. La materia, en su esencia más fundamental, no existe como algo sólido hasta que es observada. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Significa que el mundo exterior no está separado de nuestra mente, sino que responde a ella. No eres un espectador en esta vida. Eres el arquitecto de tu existencia. Ejercicio, práctica de la realidad maleable. Para demostrarte a ti mismo que la realidad no es fija, sino un reflejo de tu conciencia, realiza el siguiente experimento. Elige un área de tu vida que parezca estancada. Puede ser tu trabajo, tus relaciones o incluso cómo te perciben los demás. Identifica tu creencia actual sobre esa situación. ¿Crees que es difícil cambiar? ¿Que no tienes el control? Sustitúyela por una nueva creencia, pero no como una afirmación vacía, sino como un hecho absoluto. Por ejemplo, las oportunidades vienen a mí con facilidad. Vive como si esta creencia ya fuera verdad durante los próximos 7 días. No dudes, no esperes pruebas externas antes de cambiar internamente. Actúa desde la certeza. Registra cada pequeña señal de cambio. La realidad comenzará a reorganizarse para reflejar tu nueva conciencia. Así como Thomas vio la realidad cambiar ante sus ojos y Claire reconfiguró su destino con una nueva percepción de sí misma, tú también puedes transformar tu mundo. Lo único que debes hacer es atreverte a romper la ilusión. Capítulo 2. La arquitectura invisible del destino. En 1920, Samuel Carter, un periodista del New York Herald, terminó de escribir su último artículo. Inspirado por la transformación de la ciudad, lo tituló Sueños de acero se elevan sobre el río. Un simple juego de palabras para describir los rascacielos en construcción. Días después, mientras tomaba café en una esquina de Broadway, su atención fue capturada por la conversación de 2 hombres en la mesa de al lado. Es increíble cómo los sueños de acero se elevan sobre el río, dijo uno, sin darse cuenta de la mirada atónita de Carter. El periodista sintió un escalofrío. No era una frase común. Era su frase. ¿Cómo podía alguien más haberla dicho exactamente igual? Este no fue un hecho aislado. A medida que pasaban los meses, Carter comenzó a notar más coincidencias inquietantes. Titulares de su periódico parecían predecir eventos futuros. Conversaciones que tenía en privado se reflejaban en las noticias días después. Lo que escribía, pensaba o escuchaba en un contexto terminaba manifestándose en otro. Al principio, lo descartó como pura casualidad. Pero cuando los patrones se hicieron demasiado evidentes para ignorarlos, comprendió una verdad profunda: la realidad no era un flujo aleatorio de eventos. Se comportaba como una estructura ordenada, con ecos, reflejos y repeticiones que solo podían significar una cosa. La vida tenía una arquitectura oculta. Un código esperando ser entendido. El ritmo secreto de la existencia. Décadas después, en una tranquila casa suburbana, Ellen Donovan hizo un descubrimiento similar, pero en un nivel más personal. Desde hacía tiempo, Ellen notaba que su vida fluía con mayor facilidad cuando se sentía verdaderamente feliz. Si pasaba una mañana disfrutando la compañía de su hija, sin preocuparse por el futuro, algo inesperado ocurría: recibía una llamada con buenas noticias, un vecino le regalaba algo sin motivo aparente, o encontraba dinero en un viejo abrigo. La primera vez lo consideró una coincidencia. La segunda, una suerte inusual. Pero cuando los eventos se repitieron de manera consistente, entendió que había un patrón. Cada vez que se entregaba a la alegría sin restricciones, el mundo respondía con oportunidades inesperadas. Como si la vida misma estuviera sincronizada con su estado emocional. Lo que Samuel Carter descubrió en sus palabras y Ellen en sus emociones era la misma verdad expresada de 2 maneras distintas. La realidad no es un ente fijo, sino un reflejo dinámico de nuestra conciencia. Lo que pensamos y sentimos con intensidad no solo influye en nuestra percepción, sino en los propios cimientos de nuestra experiencia. Ejercicio: leyendo los patrones del universo. Para comenzar a reconocer cómo la realidad responde a tu estado interno, prueba lo siguiente. Durante 3 días, lleva un registro de tus pensamientos y emociones predominantes. Presta atención a repeticiones, sincronicidades y eventos inesperados. ¿Un número que ves con frecuencia? ¿Un tema recurrente en conversaciones? Haz conexiones entre tu estado emocional y lo que sucede a tu alrededor. No es magia.
no es casualidad. Es la estructura misma del destino, revelándose ante ti. Capítulo 3. La realidad como espejo. Ethan Harrington era un escultor con talento, pero su arte parecía condenado a la invisibilidad. Día tras día, trabajaba en su pequeño estudio de Brooklyn, creando figuras de mármol que nadie compraba, que nadie veía. Cada exposición era un fracaso. Los críticos lo ignoraban, las galerías lo rechazaban, y sus pocas piezas vendidas apenas cubrían el alquiler. Con el tiempo, Ethan dejó de presentarse como un artista prometedor y comenzó a verse a sí mismo como un escultor fracasado. Una noche, observó una de sus obras más recientes, una figura imponente de un hombre emergiendo de la piedra, como si se liberara de su propia prisión. Y entonces, algo dentro de él se rompió. Se dio cuenta de que la indiferencia del mundo hacia su arte no era casualidad. El mundo solo le devolvía la imagen que él sostenía de sí mismo. Al día siguiente, decidió hacer un experimento. Se presentó ante una galería no como un artista en busca de validación, sino como un maestro que sabía que su obra tenía valor. Habló con convicción. Miró a los ojos con certeza. En una semana, su primera exposición fue aceptada. En un mes, vendió más piezas de las que había vendido en toda su carrera. Su arte no había cambiado. Solo había cambiado la forma en que se veía a sí mismo. La visión sagrada. Lo que Ethan descubrió también lo vivió Margaret Wells, una poeta cuya obra fue rechazada durante años. Mientras se veía como una escritora en lucha, el mundo la trataba como tal. Un día, frente al espejo, decidió que ya no era una autora desconocida. Se proclamó a sí misma la voz de su generación. No como un deseo, sino como una verdad. Poco después, los mismos editores que la ignoraban comenzaron a buscarla. El universo no responde a lo que deseas. Responde a lo que eres. Ritual del espejo del ser. Antes de cualquier interacción importante, detente. Pregúntate, ¿desde qué identidad estoy actuando? ¿Desde el miedo o desde la certeza? Ajusta tu energía. Adopta la identidad de la persona que ya tiene el resultado que deseas. Observa cómo cambia la forma en que los demás te perciben y regístralo en tu diario. No es magia. Es el mecanismo fundamental de la realidad. El mundo no te da lo que pides. Te da lo que reflejas. Capítulo 4. La vida como un sueño lúcido. El capitán Michael Donovan volaba en una misión nocturna sobre el Atlántico cuando tuvo una experiencia que cambiaría su forma de ver el mundo para siempre. El cielo estaba despejado, la luna reflejaba su pálida luz en las olas bajo él. Pero algo era distinto. Mientras ajustaba los controles, sintió que el avión no solo respondía a sus movimientos físicos, sino también a su intención. Era como si el aire mismo se adaptara a su voluntad, como si estuviera dentro de un sueño lúcido donde su conciencia influía directamente en la realidad. Más tarde, en tierra firme, Michael no pudo sacudirse la sensación de que lo que había experimentado no era una alucinación, sino una revelación. La vida misma funcionaba de la misma manera que un sueño lúcido. Si uno tomaba control de su enfoque y creencia, la realidad respondía en consecuencia. Cuando la realidad se doblega. A miles de kilómetros de distancia, en Boston, Anna Wells descubría lo mismo de una manera completamente diferente. Anna había pasado años atrapada en la rutina, sintiendo que la vida le sucedía sin su consentimiento. Un día, por curiosidad, decidió probar un experimento, actuar como si la realidad estuviera a su favor, como si cada evento, cada persona, cada coincidencia estuviera diseñada para ayudarla. Al principio, pareció un simple juego mental. Pero pronto, pequeñas cosas comenzaron a suceder. Encontró exactamente lo que necesitaba en el momento preciso, recibió noticias inesperadas que resolvieron problemas que la preocupaban, y las personas parecían reaccionar a su nueva actitud como si siempre hubieran sabido que ella tenía el control. Era como si, al igual que en un sueño lúcido, la realidad hubiera estado esperando que ella despertara y tomara las riendas. Ritual de verificación de la realidad. Detente varias veces al día y cuestiona la solidez de la realidad. Pregúntate, ¿estoy completamente despierto o estoy dentro de un sueño que puedo moldear? Prueba lo imposible. Imagina que algo que deseas ya es real. Actúa como si fuera cierto. Observa cómo el mundo responde. Anota las coincidencias, los cambios sutiles, las respuestas inesperadas. La realidad es más flexible de lo que crees. Solo tienes que darte cuenta de que eres tú quien la está soñando. Capítulo 5. La selección de la realidad. La realidad no es un camino único e inmutable,
sino un abanico de posibilidades que se despliegan con cada elección que hacemos. A veces, los momentos más simples ocultan las decisiones que redefinen el curso de nuestra existencia. Los relojes de Charlie Matthews. Charlie Matthews, un anticuario en Nueva York, jamás pensó que una elección tan trivial como la compra de un reloj de bolsillo cambiaría su vida. Una tarde, en un mercado de antigüedades, sus ojos se posaron en dos relojes distintos. Uno tenía un grabado elegante y parecía casi nuevo, el otro, más modesto, tenía marcas del tiempo, pero algo en él le resultaba familiar. Por alguna razón inexplicable, sintió que su vida bifurcaba en dos direcciones dependiendo de cuál escogiera. Siguiendo su instinto, tomó el reloj desgastado. Esa misma noche, mientras examinaba la pieza más de cerca, descubrió dentro un papel antiguo con un mensaje escrito a mano: lo que buscas también te está buscando. Intrigado, investigó su origen y terminó conociendo a un historiador que cambiaría su carrera para siempre. Más tarde, se dio cuenta de que, si hubiera elegido el otro reloj, su camino habría sido completamente distinto. Charlie comprendió que cada elección no solo era una decisión práctica, sino la activación de una realidad diferente. La nueva historia de Ruth Bennett. En Londres, Ruth Bennett enfrentaba una elección aún más trascendental. Después de la muerte de su esposo, todos esperaban verla como una viuda en duelo. La tristeza era un papel que el mundo parecía haberle asignado, pero ella sentía que tenía otra opción. Una mañana, en lugar de vestirse de negro y aceptar la narrativa de la pérdida, se puso un vestido color azul cielo y decidió que su historia no terminaría en tristeza. Salió de su casa con la determinación de escribir un nuevo capítulo. En cuestión de semanas, se encontró rodeada de nuevas oportunidades, viajó a lugares que siempre había soñado, conoció personas que la inspiraban y, sin buscarlo, encontró el amor de una manera inesperada. Al cambiar su enfoque, Ruth había cambiado su destino. No se trataba de negar el pasado, sino de elegir conscientemente la versión de su historia en la que deseaba vivir. Ritual de selección. Cada día, en cada pequeña decisión, tienes la oportunidad de elegir no solo qué hacer, sino en qué realidad vivir. Antes de tomar cualquier decisión, detente. Pregúntate, ¿desde qué estado interno estoy eligiendo? ¿Desde el miedo o desde la posibilidad? Elige conscientemente. No elijas por inercia. Decide desde la realidad que quieres experimentar. Actúa como si esa realidad ya fuera tuya. Observa cómo el mundo comienza a ajustarse a tu nueva elección. Cada acción es más que un movimiento. Es una puerta a una realidad completamente nueva. ¿Cuál vas a elegir hoy? Capítulo 6. El mundo no es lo que crees. Daniel Mercer siempre había confiado en la estabilidad de su mundo. Su vida era predecible, sus rutinas inquebrantables, y la realidad, según él, era algo fijo e inmutable. Hasta que pequeños cambios comenzaron a desafiar esa certeza. Un día, al entrar en su estudio, encontró su cuaderno de notas en un lugar distinto al que recordaba haberlo dejado. Pensó que era un simple descuido. Pero cuando empezó a notar que ciertos objetos aparecían y desaparecían sin explicación, y que personas a su alrededor recordaban eventos de manera diferente a él, la duda se instaló en su mente. Lo que siempre había considerado sólido y real parecía estar fluctuando. La realidad no era tan firme como pensaba. Era como si respondiera a su conciencia, como si su percepción moldeara el mundo a su alrededor. La realidad es un reflejo de tu conciencia. Daniel descubrió que su experiencia no era única. Muchas personas que habían cambiado sus creencias internas vieron cómo el mundo exterior se ajustaba a ellas. No era la realidad la que determinaba sus creencias, sino al revés, lo que sostenían como cierto en su mente era lo que se manifestaba en su vida. Cuando entendió esto, dejó de aferrarse a la idea de que el mundo era rígido e inmutable. Experimentó con su percepción y vio cómo su entorno comenzaba a cambiar en respuesta a su nueva visión. Ritual del cambio de percepción. Elige un aspecto de tu vida que quieras transformar. Escribe tu creencia actual sobre esa situación. ¿Es difícil? ¿Imposible? Reemplázala con una nueva certeza. Escríbela y léela cada día. Durante 7 días, actúa como si esa certeza ya fuera real. Observa los cambios, por pequeños que sean, y regístralos. La realidad no es algo que te sucede. Es algo que estás creando en todo momento. Capítulo 7. El punto de quiebre traspasando los límites de la realidad. En 1982, en una aislada cabaña en las montañas de Noruega, el físico teórico Adrien Moreau se encontraba al filo de una revelación.
Durante años había estudiado la estructura cuántica del universo, tratando de comprender el vínculo oculto entre la conciencia y la materia. Sin embargo, fue en una noche de absoluta quietud, sin ecuaciones que lo distrajeran, cuando la verdad se reveló ante él. No era la realidad la que influenciaba su mente, sino su mente la que configuraba la realidad. Moreau comprendió lo que los antiguos sabios habían insinuado en mitos y textos esotéricos: el mundo exterior no es más que la manifestación del campo de posibilidades que sostenemos dentro. En ese instante de lucidez absoluta, experimentó lo imposible. Cerró los ojos y visualizó una aurora boreal cruzando el cielo con un resplandor majestuoso. Al abrirlos, un destello verdiazul surcó la noche exactamente como lo había imaginado. No porque lo hubiera anticipado, sino porque lo había materializado. Este principio no era exclusivo de genios o visionarios. A lo largo de la historia, aquellos que lograron transformar sus vidas comprendieron este secreto, aunque de manera intuitiva. En 2012, en una bulliciosa estación de tren en Seúl, Hee-gu Park vivió algo similar. Mientras esperaba su tren, sintió con absoluta certeza que encontraría un objeto valioso. No era una fantasía, sino una certeza que resonaba en su interior. Horas después, un billete de lotería olvidado en un banco de la estación le otorgó una suma inesperada. No era magia. Era la mecánica cuántica manifestándose en su forma más pura. Capítulo 8. El portal final despierta al arquitecto de tu realidad. Si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti ya intuía que la realidad es mucho más maleable de lo que nos enseñaron. Los límites que creías inamovibles no eran más que reflejos de antiguas creencias esperando ser trascendidas. La verdad es simple y poderosa: el mundo exterior no es más que un eco de lo que decides ser en este preciso instante. Pero el conocimiento, por sí solo, no es suficiente. Ha llegado el momento crucial. El instante en que debes dar el paso definitivo, cruzar el umbral que separa la comprensión intelectual de la aplicación real. Es la diferencia entre seguir siendo un espectador de tu vida o convertirte en su arquitecto consciente. El momento de dejar atrás la incertidumbre y abrazar la certeza absoluta. Lo que fuiste hasta hoy ya no define lo que puedes ser a partir de ahora. El ritual de creación consciente. 1. Encuentra un lugar tranquilo donde nadie te interrumpa. Cierra los ojos y respira profundamente hasta que sientas calma absoluta. 2. Trae a tu mente una situación en tu vida que aún no ha cambiado y que deseas transformar. 3. Ahora, imagina que esa transformación ya ha ocurrido. No como un sueño o un anhelo, sino como una verdad incuestionable. 4. Siéntelo en tu cuerpo. Permite que la certeza se ancle en cada fibra de tu ser. Visualiza los detalles con absoluta claridad. 5. Suelta toda expectativa sobre cómo o cuándo sucederá. La realidad se reorganizará de acuerdo con tu nueva convicción. 6. Durante los próximos días, observa con atención. Señales inesperadas aparecerán, oportunidades surgirán y sincronicidades confirmarán que el cambio ya está en marcha. Esto no es un experimento ni un simple ejercicio mental. Es la prueba definitiva de que siempre has tenido el poder de moldear tu realidad. Bienvenido al otro lado. Aquí termina este libro, pero aquí comienza tu verdadera historia.